amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, Padre amado. Te damos muchas gracias porque estamos experimentando el cumplimiento de tu palabra que dice en Lamentaciones 3:22 y versículo 23, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Y el versículo 23 dice, grande es tu fidelidad. Gracias porque tu palabra también dice en el Salmo 92 que debemos anunciar todos los días. Mientras haya mañana tenemos que anunciar tu misericordia y mientras haya noche tenemos que anunciar tu fidelidad. Gracias por tu palabra, gracias por darnos el honor de poder disfrutar este amanecer y estamos seguros que la palabra que estamos recibiendo va a catapultar nuestras vidas a niveles mucho mayores. Gracias por todos aquellos que escuchan los devocionales hasta donde está llegando la palabra. Gracias por todos los que se esfuerzan para llevar la palabra a esos lugares bien escondidos. Oro y clamo para que sean bendecidos y que todos aquellos que escuchan estos devocionales de igual manera lo sean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta hermosa enseñanza que Dios nos regala. Le cuento que ya vamos por el estudio número 10. Imagínense cómo Dios nos ha permitido de alguna manera, si podíamos usar el término, exprimir la riqueza de estos textos y extraer muchos principios espirituales que obviamente nos ayudan mucho dentro de la vida cristiana. Estamos estudiando un tema, pruebas indubitables. La base bíblica para esta enseñanza es Hechos capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11. Son 11 versículos que los leímos al principio, pero para colocar una base sobre el cual sacamos el título, pues está Hechos 1, versículo 3, que eso sí lo voy a leer. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que cada uno de los mensajes que Jesús habló, cada palabra que él habló durante los 40 días, tiene una connotación muy importante, tiene que ver acerca del reino de Dios. Entonces yo les he estado mostrando, comenzamos a analizar lo que fueron algunas apariciones y estuvimos mirando el día de ayer la aparición cuando Jesús lo hizo a María Magdalena, dice Marcos 16:9, de quien había sido librado, de quien había sido libre de 7 demonios. Dios había liberado a esta mujer, Jesús lo hizo obviamente. Entonces aprendimos aquí un principio, que nosotros también fuimos liberados de nuestros demonios y les conté parte de mi testimonio y hablamos algunas cosas muy interesantes que Dios nos habló. Y cerramos con Marcos capítulo 5, teniendo la experiencia de la liberación de este endemoniado, que tenía una influencia de 2000 demonios que lo atormentaban. Jesús lo libera, lo sana y no le permite seguir a Jesús porque él quería seguir a Jesús, sino que lo comisiona y él se fue a predicar, aleluya, el evangelio y a contarle a la gente. O sea, como a quien dice, vaya, muestre sus pruebas indubitables de lo que Dios puede hacer. Vamos ahí mismo a encontrar también, dice la palabra, en el versículo Marcos 16, versículo 9 y 10. Mire lo que sigue diciendo ya el versículo 10, pero voy a leer el 9 nuevamente. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, ya fuimos ministrados de lo que fue la experiencia de la liberación de María Magdalena, de haber sido liberada de esos 7 demonios. Ahora hay otra condición que también tiene un sentido espiritual. María Magdalena, cuando fue donde los discípulos a contarles que ella había visto a Jesús, que Jesús se había encontrado con ella, miren lo que dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Escucha este detalle: los que habían estado con él, o sea, los que bebieron de las enseñanzas de Jesús, los que oyeron, los que vieron. Entonces se supone que debían de estar en un tiempo de espera, creyendo y recordando las palabras que se les dijo: me van a matar, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día. Pero no, en tan solo 3 días olvidaron 3 años y medio de mensajes, de revelación, de liberación. ¿Cómo se encontraban? El texto dice: sentados, tristes y llorando. Sentados, tristes y llorando. Obviamente estaban ahí llorando. Ahora, ¿qué nos revela a nosotros espiritualmente hablando esta condición? Me parece que es una de las condiciones en las cuales los seres humanos entramos o nos ponemos en la misma condición de ellos cuando nosotros vemos que las cosas no salen como queremos. Muchas veces hay personas abrazando este comportamiento como si fuera su única esperanza. Ellos dice a los que había, ¿por qué la Biblia da detalles como esto? A los que habían estado con él. El haber estado con él, imagínense cuántos mensajes recibieron. ¿Qué no les hablaría Jesús acerca del reino? Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que cuánto llevamos yendo a la iglesia, escuche mensaje tras mensaje, culto tras culto, palabra, ayuno, oración. No nos perdemos ni un culto y siempre escuchamos palabra. Vamos a estudio, vamos a ayuno, vamos a retiro, vamos a congresos y escuche y escuche y escuche palabra. Y viene una situación que enfrentamos y ¿cómo nos ponemos? Tristes y llorando. O sea, yo no estoy hablando porque los seres humanos pasamos por situaciones. No es que llorar sea pecado, no es que estar triste sea pecado, para que no me vaya a malinterpretar, como mucha gente piensa que si usted está llorando entonces no está mostrando firmeza. Otros piensan que si usted está triste entonces usted no es cristiano. No, somos seres con emociones. O sea, a mí no me... hay cosas que suceden que son muy dolorosas, extremadamente dolorosas, que causan llanto. Pero aquí este estado de tristeza y de llanto es que había sido cerrado sus mentes. O sea, ya estaban en una duda increíble. Ya la duda los había envuelto hasta el punto que ya hubieron discípulos que ya iban por el camino de Maús, alejados. Es decir, como quien dice, tanto escuchar Biblia, tanto ir al culto, tanto escuchar palabra, ¿pero para qué? A ver, ¿de qué sirvió? Lo mataron. Lo mataron. Oiga, pero ustedes olvidaron lo que él les dijo. Si alguien fue transparente fue él. Les dijo: me van a matar, voy a morir, pero no se preocupen, yo voy a resucitar. Entonces, a veces nosotros, Dios permite que enfrentemos situaciones, pero hay gente que al adaptar este comportamiento no acepta ni consejerías, no acepta nada. La persona no quiere entrar en una situación. Yo no quiero saber nada, pastor. A mí no me hable de Biblia, perdóneme, no quiero ofenderlo, pero a mí no me hable de palabra, a mí no me hable de consejo, a mí no me hable. Entonces, muchos cristianos, cuando vienen y enfrentan una situación, desisten de la vida cristiana, no quieren seguir en la vida cristiana porque no soportan la persecución, porque no soportan el dolor, porque no soportan las crisis, porque no soportan la burla, porque no soportan los desafíos del diario vivir, sea a nivel matrimonial, empresarial o ministerial o aún mismo dentro de la iglesia.
cuando a veces dentro de la iglesia hay niñerías, ovejas, hermanas, hermanos que se creen más espirituales que otros o que se vuelven los supervisores de los demás hermanos. Y eso incomoda a la vida de las personas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desistir? ¿Voy a permitir que el enemigo me gane a mí por lo que estoy viviendo? Imagínense, los discípulos tenían que aprender a enfrentar todo esto y Jesús se presenta como una prueba de que lo que les está enseñando es real. Como quien dice, es tan verdad el evangelio y es tan real el reino de los cielos y es tan real la salvación y es tan real la vida eterna que voy a perderla por estas niñerías. ¿Qué importa? Yo sigo soportando lo que sea. Voy a perder la vida del reino, de estar en la eternidad con mi Señor. Que porque no me saludaron, que porque me voltearon el pelo, que porque no me hicieron un préstamo, que porque mi esposo me dijo esto, que porque... yo sé que hay cosas muy dolorosas, pero yo no puedo poner en balanza las crisis con el valor del evangelio. Entonces, cuando la Biblia dice que María Magdalena va donde ellos, a los que habían estado con él, ¿cuánto? Imagínense, cuántos mensajes yo he escuchado casi ya en 40 años, cuánta palabra Dios me ha dado en 40 años, qué revelaciones, qué mensajes, qué principios. Eso es lo que me tiene que sostener a mí dentro de la vida cristiana. De pronto algunos pueden pensar y decir, pastor, bueno, pero explíqueme, pastor, ¿por qué en la vida cristiana tenemos que pasar por estas crisis, pastor? ¿No se supone pues que Dios, conocer a Dios, las cosas mejoran? Recuerde que Dios nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, tendríamos dificultades. Entonces, es la manera, mis amados hermanos, cómo entender el hecho de que usted abraza el evangelio. Usted mismo adquiere enemigos gratuitos y uno de ellos es el mismo infierno, porque su testimonio, su perseverancia, su permanencia hará que el infierno se enoje contra usted. Le voy a mostrar un pasaje en la palabra para que usted entienda cómo la Escritura nos habla de que cuando Lázaro murió, la multitud obviamente estaba llorando. Los amigos de Marta, de María y aún de Lázaro estaban llorando. Hasta había tanto llanto que incluso Jesús también lloró. Y bueno, eso sería otro mensaje, el por qué lloró Jesús. Pero imagínense, y sin embargo, la gente, ese llanto significa, no queremos que Lázaro se hubiera muerto, pero ¿por qué? Incluso las hermanas le dijeron, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero miren lo que dice la Biblia. Juan 12, del versículo 9 al 11, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Dice, pero ¿qué hizo Lázaro? ¿Qué pecado cometió Lázaro? Simplemente obedeció la voz que escuchó. Lázaro, ven fuera. Y él salió y resucitó. Porque aquí los sacerdotes quieren matarlo. ¿Por qué quieren matarlo? ¿Por qué nace esta persecución? La Biblia dice ¿por qué? Versículo 11. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando la gente ve que de ti se expulsaron los demonios, cuando la gente ve que a pesar de tus problemas y de tus adversidades y de las dificultades de tu diario vivir, tú permaneces en la vida cristiana porque has creído en Dios, no como una religión, sino como una relación. Entonces la gente comienza a creer, tu familia comienza a creer, la gente se aparta del pecado y cree porque es testigo de que fuiste resucitado y eso nadie lo puede negar. Entonces es lo que tienes que recordar cuando te venga la tristeza. La solución no es estar como los discípulos, sentados, tristes y llorando. Levántate y muestra tu resurrección, aunque te quieran
matar. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.